Buen día, maestra y compañeros. Hoy les hablaremos de la filosofía de la composición de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nació en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, el 19 de enero de 1809. Además de escritor, fue poeta, crítico y un gran periodista romántico. Fue el primero en renovar la novela gótica, sobre todo en los cuentos de terror. Se le considera el inventor de los cuentos de detectives y de la ciencia ficción. Su poema El Cuervo es uno de los poemas más populares escritos en lengua inglesa. También es una obra que sirvió para dirigir hacia la fama a su autor. De esta obra se destaca toda la musicalidad, la estilización de su lenguaje y lo sobrenatural que se produce en la misma. En el texto se narra la extraña visita de un cuervo que habla a la casa de un hombre que está desconsolado por la muerte de su amada Leonora. Tiene como tema la muerte y un tanto el conflicto entre desear lo que se recuerda y también el deseo de poder olvidarlo. En su artículo La filosofía de la composición, Poe habla de su interés por leer un escrito en donde un autor explique paso a paso el proceso de elaboración de alguna de sus obras desde el inicio hasta el final. Asimismo, explica que muchos autores, en especial los poetas, eligen no mostrar sus procesos creativos por el deseo de que sus lectores piensen que sus creaciones fueron el fruto del éxtasis o del frenesí. Por todo esto, en este artículo, Poe nos muestra el modus operandi de una de sus más famosas obras, El Cuervo, con el objetivo de demostrar que la composición no es un producto ni de la intuición ni del azar y que, por el contrario, su avance es exacto y de una lógica rigurosa. Antes de comenzar el análisis de su método de composición poética, Poe nos habla de forma breve sobre la ventaja de planificar la escritura de un texto, tomando siempre en cuenta el desenlace del mismo, y enseguida nos describe su propio método utilizado para crear cuentos. A mi modo de ver, la primera de todas las consideraciones debe ser la de un efecto que se pretenda causar, teniendo siempre a la vista la originalidad. Yo me digo, ante todo, ante los innumerables efectos o impresiones que es capaz de recibir el corazón, la inteligencia o, hablando en términos generales, el alma, ¿cuál será el único que yo deba elegir en el caso presente? Habiendo ya elegido un tema novelesco y a continuación un efecto que producir, indago si vale más evidenciarlo mediante los incidentes, o bien el tono, o bien los incidentes vulgares y un tono particular, o bien por una singularidad equivalente de tono e incidentes. Luego, busco a mi alrededor, o acaso mejor en mí mismo, las combinaciones de acontecimientos o de tomos que pueden ser más adecuados para crear el efecto en cuestión. Dicho esto, ahora sí, Poe da pie al análisis de su proceso de composición poético. Primeramente, aunque Poe señala que esto no es una cuestión meramente poética, inicia el análisis de la composición del Cuervo hablando de su primera consideración al crearlo, la cual fue la intención de satisfacer al tiempo, al gusto popular y al gusto crítico. El segundo paso fue delimitar la dimensión del poema que, según explica, no debe ser muy extensa porque cuando un poema tarda en leerse más de una sesión, se pierde la unidad de efecto del mismo. Esto debido a que entre una sesión y otra hay un tiempo de espera en el que suceden muchas cosas en la vida del lector que destruyen la totalidad o el conjunto de la composición, es decir, la obra deja de tener la misma impresión. Y aunque en algunas composiciones en prosa pueda sobrepasarse el límite de duración, en la poesía eso no es posible porque un poema no es un poema, sino eleva las almas y provoca excitaciones intensas, las cuales, por una necesidad psíquica, son de corta duración. El tercer paso fue pensar en la impresión, efecto a causar o, en otras palabras, el terreno del poema. Aquí Poe habla de que su voluntad al crear El Cuervo era lograr una obra universalmente apreciable, y esto lo lograría considerando siempre que el placer máximo se encuentra en la contemplación de lo bello. Poe explica que la belleza no es la que satisface el intelecto, esa es la verdad, ni la que excita el corazón, esa es la pasión. La belleza es aquella impresión que eleva el alma. Por ello, si el alma se eleva al contemplar lo bello y elevar el alma es el principal objetivo de la poesía, el ámbito, atmósfera, esencia de la poesía es entonces el terreno de lo bello. El cuarto paso fue elegir el tono de la obra, para lo cual Poe se preguntó, considerando que estaba en el terreno de lo bello, ¿cuál es el tono para su manifestación más alta? Dedujo, basado en la experiencia humana, que esta es la tristeza, debido a que la belleza en su máxima expresión
hace que las almas sensibles lleguen a las lágrimas. Por ello, indica, la melancolía es el tono poético ideal. El quinto paso fue pensar en un medio de efecto, entendido en el sentido escénico, que funcionara como clave de la construcción de su poema, y eligió el estribillo, debido a la frecuencia de su utilización y su universalidad. Enseguida, considerando que la fuerza de impresión del estribillo se debe a la monotonía de un sonido y de una idea, Poe decidió mantener fielmente la monotonía del sonido y variar la idea de su estribillo, de manera que fuera casi siempre parecido. Luego, para que no fuese tan difícil la variación de la idea, tenía que utilizar un estribillo que fuese una oración breve y más idealmente una sola palabra sonora y de enfática prolongación. Por ello, Poe pensó en una palabra que fuese acorde al tono del poema y que tuviese la letra O, por ser la vocal más sonora, y la letra R por ser la consonante de mayor fuerza, de modo que Nevermore fuera la primera palabra que se le ocurrió. Como consecuencia de esto y de que el estribillo constituye la conclusión de una estrofa, Poe dividió su poema en estancias y posteriormente, buscando un pretexto para repetir esa palabra, pensó que era difícil que un hombre que razona pudiese repetirla Tan monótonamente. Por ello, prefirió que lo hiciese un ser no razonable, pero que pudiese hablar, y así eligió al cuervo, por ser además un animal que iba más acorde al tono del poema, aunque su primera opción fue un loro. El sexto paso fue elegir, tomando en cuenta ya todo lo anteriormente dicho, un tema melancólico, el más entendible por la humanidad, y este, señala Poe, es el tema de la muerte. Luego, en relación a ello, Poe se preguntó, ¿y cuando ese asunto, el más triste de todos, resulta ser también el más poético de todos? Llegando a la conclusión de que debía relacionarlo con el terreno de la poesía, que es lo bello. Por ende, la muerte de una mujer hermosa fue el resultado, y la voz más apta para desarrollar el tema fue la del amante que la ha perdido. Teniendo ya esto, pudo pensar en que la manera de introducir el estribillo a su poema sería como respuesta del cuervo a la desesperación del hombre. De esta manera empezó por escribir la última pregunta y respuesta del ave, de modo que fijó el final de su poema y a partir de este fue escribiendo las preguntas y respuestas anteriores, manteniendo así el efecto creciendo a lo largo de la obra. El séptimo paso fue pensar en el ritmo, el metro, es decir, la versificación de su poema, para la cual tenía presente, sobre todo la originalidad que, según nos explica, es algo que hay que buscar trabajosamente, pues pese a que la variedad de metro y estancia son infinitas, no se han hecho versificaciones originales desde hace siglos. Por ello, para su poema, Poe versificó con versos que ya se habían empleado de manera individual, pero combinándolos dentro de una misma estancia, de manera que resultara una combinación original. Estos fueron un verso tróqueo, un octómetro acataléctico, alternando con un heptámetro cataléctico, que al repetirse se convierte en estribillo en el quinto verso y finaliza con un tetámetro cataléctico. El octavo paso fue estructurar la narración. Está entendida como la sucesión de acciones o incidentes. Lo primero fue elegir el lugar en donde se encontraría el amante y el cuervo, para lo que Poe indica que tratándose de un suceso aislado el desarrollado en su poema, debía necesariamente suceder en un lugar estrecho. Por ello eligió una habitación, amueblada debidamente acorde a la idea de belleza. Luego pensó en cómo introducir al cuervo a la habitación y se apoyó de la ambientación. Una noche tempestuosa que obligaría al cuervo a refugiarse en la habitación tocando la puerta, lo que llevaría al amante en pena a abrir por considerar que el espíritu de su amada estaba llamando. Asimismo, decidió posar el cuervo en la escultura de Palas para contrastar el plumaje con el mármol, y optó por describir la entrada del cuervo con tintes fantásticos y cómicos para luego tomar un tono más serio, a partir del cual el desenlace llegaría sin sobrepasar los límites de la realidad. En resumen, pues, en este octavo paso la narración se armó y justificó, y cada incidente, la llegada del cuervo a la habitación, el hombre haciéndole preguntas y el ave respondiéndole, llevó a la narración a un final de manera natural, de modo que para este punto Poe ya pudo dar por terminada su obra. Sin embargo, fue necesario añadir un noveno paso, que es el último, pues Poe,
nos dice que hay otros dos elementos que son exigidos al artista, porque sin ellos el desenlace que ya se dio de forma natural sería rudo y estaría desnudo. Por lo tanto, hace falta eso a lo que él llama espíritu sugestivo, que define como una vena subterránea de pensamiento invisible o indefinido. En otras palabras, expresiones que insinúen algo. Por ello, Poe agregó luego del desenlace natural otras dos estrofas que tuvieran dicha calidad sugestiva y que pusieran al lector a buscar otro sentido a toda la narración, algo más profundo en ella. Como ejemplo de eso, tenemos el último verso de la última estrofa. No podrá elevarse ya más, nunca más. Pues en este verso es evidente, luego de haber leído el resto del poema, que el cuervo es un ser emblemático, que también es símbolo del recuerdo fúnebre y eterno de la amada muerta. Así pues, como resultado tenemos un poema que logró permanecer a lo largo del tiempo gracias a, como podemos observar, su meticulosa composición constituida de elementos plagados de originalidad que Poe nos muestra a modo de pasos, de modo que podamos observar el arduo trabajo que hay detrás de la creación de una obra. Asimismo, esto nos permite reflexionar sobre poetas como Poe, que han sido considerados muchas veces como locos cuyas creaciones fueron el resultado del furor, y que por el contrario resultan ser realmente maestros en lo que hacen, artistas cuyo éxito deben a su amplio conocimiento de la técnica.